Les voy a mostrar cómo afrontar, en el caso de muchas cámaras antiguas, detalles constructivos que tienen que ver con esas partes de ahí. ¿Ok? También entender que las cámaras actuales, si bien tienen más curvas, es bueno entender en las bases del dibujo que el cómo dibujar objetos que son más rectos. Por eso que se ha pedido una cámara de este tipo más antiguo, más que una cámara nueva que sería para un primer semestre, primer año, muy difícil dibujarlo. Esa forma un poco trapezoidal que yo marco ahí, ¿ya? Una buena manera, por ejemplo, si van a ser la isométrica, de enfrentarla es la siguiente. Uno, en la vista ortogonal, yo no tengo una acá en mi casa, por lo tanto no la puedo ver en 360 grados, pero ya en la fotografía me puede aparecer ciertas nociones de cómo es esa forma. Recuerda, las vistas ortogonales son las que te van a dar la clave al mirar desde arriba, desde el frente y desde el costado del objeto, cómo se puede ir articulando la tridimensionalidad. Lo que yo recomendaría para objetos de este tipo es siempre establecer, ¿cierto? Una vertical, establecer los tres ángulos, ¿cierto? En una isométrica. Y lo primero que voy a hacer es dibujar como... En todas las cámaras varían, pero voy a hacer una que podría ser bastante parecida como el promedio de objetos trapezoidales de este tipo. Yo podría dibujar la parte de abajo, ¿cierto? La parte de abajo más regular. Y me doy cuenta que la parte de abajo también, en una parte, se mete hacia acá y se mete hacia allá. ¿Se entiende? O sea que se establecen ese punto ahí y ese punto ahí. Como ya tengo este ángulo, ese ángulo yo lo proyecto más hacia el fondo, ¿cierto? Lo uno con esa línea que es una paralela a esa y esa que es paralela a esa. Cuando tengo eso claro, entonces yo me empiezo a imaginar cómo podría resolver esa parte de arriba. En verdad, esa parte de arriba es como que yo pensara que un plano, si fuera absolutamente recto, o sea, si mirado de lado fuera así, este lo proyectaría hacia arriba, pero me di cuenta que en verdad ese plano es inclinado. Y como ese plano es inclinado, y puedo guiarme dibujando este, yo entiendo que ese plano se va a inclinar, ¿cierto? Se inclina un poco hacia atrás. Y sobre esa inclinación también marco dos puntos, ¿cierto? Sobre ese plano inclinado marco estos dos puntos. Estos dos puntos, los que voy a marcar mucho más, serían ese punto y ese punto, esos de acá. Que me doy cuenta que en verdad, más hacia abajo, se topan con otra parte de la cámara que va bajando. El resto de los detalles va a variar del tipo de cámara que estemos utilizando, pero recuerden, lo que hicimos acá fue dibujar un objeto que nace a partir de ese plano, o sea, esas tres líneas de ahí, y sobre esas líneas yo empiezo a poder articular ciertos planos que voy elevando hacia arriba o que voy elevando en ángulo y dentro de esos ángulos voy marcando puntos. Recuerda, no es más que marcar ángulos, elevar, proyectar y luego dentro de estas áreas yo voy marcando otros puntos que me hacen ir entendiendo la forma de manera mucho más